Seguimos recorriendo los hoteles de Chapadmalal. Estamos con Cintia Suárez, coordinadora del Museo Eva Perón de la Unidad Turística de Chapadmalal, y vamos a hacer una visita guiada por este museo que contiene unas piezas increíbles. Recién vimos también un video de presentación que cuenta, bueno, la historia de este complejo, pero acá entre los objetos vamos a poder ver varias cosas que nos hacen referencia al sentido con el que se construyeron estos hoteles. Cintia, muchas gracias por el recorrido. Bueno, gracias a ustedes por venir. Bienvenido. Bueno, ahí lo iniciamos. Cambio la cámara. Bueno, ¿ustedes se van a sumar? Sí. Bueno, como quieran, sino de este lado y vamos recorriendo. Bueno, el museo va a cumplir 23 años, ahora el 18 de enero. Es un museo que se creó para contar la historia de Chapadmalal, de este complejo turístico. Tiene un acervo patrimonial que pertenece a la Unidad Turística Chapadmalal. Muchas veces viene la gente y pregunta qué pertenece a Eva Perón. En realidad el nombre lo lleva porque la Fundación Eva Perón fue quien vistió y administró el complejo en los primeros años, hasta el año 55, entonces por eso el museo se llama Eva Perón, pero en realidad lo que contamos acá es la historia de este complejo, que es un complejo que se creó para el turismo social. Así que vamos a recorrer para ir viendo, digamos, los distintos sectores de este gran complejo que tenía todo. Tenemos que pensar que se construyó como una ciudad balnearia. En el año 45 se firma el primer decreto y la idea era que todos los obreros empleados públicos pudieran vacacionar. En el 46 asume Perón su primera presidencia, cuando esto estaba iniciando la obra, y a partir de ahí se decide que sea más inclusivo, aparece la Fundación Eva Perón, y ya se hace un hotel para niños, un hotel para adultos mayores, empiezan a venir las personas con discapacidad. O sea, ya no era exclusivo de familias obreras y trabajadores públicos, sino que se hace extensivo a toda la población y aún extranjeros que también elegían nuestro país para residir y también podían hacer el trámite y poder venir a este lugar. En este momento estamos en un contexto difícil, de un complejo cerrado, de un turismo social derogado, anulado, así que el museo es lo único que sigue abierto y bueno, cobra más fuerza en el hecho de contar nuestra historia porque es algo que se modificó totalmente en el transcurso de este año. Así que, bueno, bienvenidos y vamos a empezar a recorrer. En estas vitrinas hay donaciones, son objetos que nos dona el público que nos visita. Empezamos con 2 o 3 cositas y se van sumando más, en el caso también de los billetes y las monedas, todo lo que tiene que ver con la numismática. También mucha gente que decide resguardar acá sus objetos atesorados de esa época, ¿sí? Y después, como los billetes también fueron dejando de circular, ciertos billetes nos empiezan a dejar los que, no sé, por ejemplo, el billete de 2 pesos, de 5 pesos, y bueno, entonces después hicimos una copia de la colección completa de los billetes actualizados. Pero bueno, lo que nosotros rescatamos de acá son todos los objetos que tienen un valor emocional, ¿sí? Hay muchas cosas del museo son donadas por nuestros visitantes y otras son de distintos sectores. Acá tenemos, por ejemplo, lo primero que vemos es la vajilla. Hay una foto que está representado, esta foto es del año 54, es el comedor del hotel 1 o 2, no sabemos cuál de los dos porque son iguales. Son los primeros hoteles que están donde inicia el complejo, viniendo desde Mar del Plata. Son hoteles que se dice de categoría A, porque tienen ciertas comodidades en comparación con el resto de los hoteles, como los pisos de parquet, de madera, las arañas de bronce iluminando, tienen la escalera caracol de madera. El resto de los hoteles son hoteles categoría B, tienen los baños para compartir, o sea, cada un sector de más o menos 10 habitaciones comparten baños generales, ¿sí? Pero bueno, la vajilla que fue traída por la Fundación Eva Perón es de alpaca. En los hoteles donde venían las familias era así de completa. En los hoteles donde venían niños, por ejemplo, no les ponían salsera, quesera en la mesa, ¿sí? Ellos ya salía el plato servido, digamos, desde la cocina. Y una particularidad que tienen estos objetos es que están limados, raspados, rayados. Voy a entrar para mostrar, digamos, nuestra estrella de esto, porque esto nos cuenta una historia. Esta es la aceitera vinagrera, que tiene los 2 recipientes de vidrio, y nosotros lo vemos limado acá
en la parte exterior, como esto, pero esto del lado de adentro no se ve qué es lo que decía, pero esta es la única pieza que sí se ve, que ahí está la sigla FEP, que es de Fundación Eva Perón. En el año 55 se limó toda la vajilla, se siguió utilizando, pero se limó para que no se supiera de dónde venía, digamos, este complejo y de dónde había sido provisto los elementos, ¿no? En el embalse de Córdoba sabemos, nos han contado de que esa vajilla se tiró al lago directamente. De hecho, lo que tienen en el Museo de Embalse son cosas que prestamos desde acá. Había un montón de cubiertos, bueno, siempre decimos, imagínense lo que significaba para un trabajador que por ahí en su casa no tenía estos lujos. Esta era una vajilla realmente de lujo y llegaba y era atendido con lo mejor. Acá también describe un poquito situación, algo que cuenta la gente que comía, que tenían, no sé, la entrada, el primer plato, segundo plato, postre, era todo muy abundante. Y eso lo recuerdan nuestros visitantes. Bueno, acá tenemos, estas pinturas estaban en el servicio médico, el servicio médico es el edificio que sigue a este, es el edificio que en su momento se llamaba policlínico porque tenía atención médica de todo tipo, había pediatras, había hasta para hacer radiografías, odontólogos, era como un policlínico. Y como la estadía antes era de 15 días, cuando se traía a los niños de todo el país, ahí se hacía un control sanitario exhaustivo. Nosotros acá recreamos la guardería que estaba en el Hotel 9, donde, porque también hay que decir que cuando esto se crea, los trabajadores que vinieron a trabajar al complejo hubo que darles viviendas, así que también se hicieron edificios para viviendas para los empleados. La escuela funcionaba dentro del complejo, que después se hizo su edificio propio en el barrio y hasta el día de hoy sigue funcionando la escuela número 52 primaria. Y también la guardería en uno de los hoteles y jardín de infantes. En el Hotel 9 funcionaba guardería, jardín de infantes para los niños. Y la guardería es más contemporánea, digamos, se hizo en la década del 80 más o menos, gestionado por una señora que ahí está en la foto, que era Hermelinda, que ella se preocupaba mucho porque los empleados tuvieran todos los beneficios y bueno, creó la guardería. Las muñecas son muñecas que tienen antiguas donadas, que están recreados los trajes españoles que le regalaron a Eva cuando visitó España. Le hicieron una fiesta de bienvenida y en Madrid le regalaron un traje español por cada provincia española, digamos, un traje típico. Y esta vitrina son juguetes donados también de los que repartía la Fundación Eva Perón, sobre todo en Reyes. Estos son todos entregados en época de Reyes. Las pinturas de las paredes, que acá también hay otras, fueron recreadas de las mismas, es una copia de las pinturas originales que están en el servicio médico, eso se conserva aún. En muchos hoteles había pinturas, dibujos que se han ido perdiendo al ir renovando la pintura, pero estas paredes todavía las conservan y vinieron artistas plásticos a recrearlas acá. Bueno, acá hay un poquito del mobiliario del servicio médico. La silla de ruedas no es de esa época. Eso quedó acá porque nosotros cuando hacemos las caminatas guiadas desde el Hotel 1 y 2, los primeros hoteles, la temporada pasada vino un señor en la silla, pero después como estaba pinchada no lo podían llevar de vuelta. Así que nos quedó acá, nunca la vinieron a buscar porque pertenece acá dentro de la unidad, ¿no? Esta máquina de coser también tiene su historia. La máquina de coser emblema de la Fundación Eva Perón, porque la Fundación repartía máquinas de coser a todas las mujeres en todo el país que las solicitaban para trabajar. Y bueno, esta es la historia de una señora que también le ofrecieron, si quería una vivienda, fue a pedir ayuda y le ofrecieron una vivienda en un barrio muy alejado de donde ellos vivían o una máquina de coser para poder trabajar.
y eligió la máquina de coser, porque la vivienda le quedaba, cuenta la hija, ¿no? Que es la que nos donó la vivienda, le quedaba como lejos del trabajo del padre, entonces prefirió ella asegurarse poder tener su trabajo, así que también tiene una historia familiar y después ella la donó. Todos los objetos donados nosotros los tenemos registrados y patrimonializados, pero en realidad también en este último año que hubo como que no sabíamos qué iba a pasar con el museo, tuvimos que resguardarlo también, porque muchos que donaron objetos nos llamaban y nos pedían por favor que nuestros objetos, así que bueno, eso a modo anecdótico, pero hemos pasado por situaciones de incertidumbre, ¿verdad? Bueno, estos cuadros también son donados por Alicia Álvarez, ella los hizo en pandemia. Ah, me olvidé el vestido, ya lo tengo incorporado, como que ya... El vestido, esa es una réplica que hicimos. Esto que nos pasa, que mucha gente viene y nos pregunta qué hay de Eva Perón o quiere ver algo de un objeto de Eva Perón. Entonces, bueno, hicimos en un momento un vestido, tuvimos un cuadro que salía en una falda, la parte de abajo del vestido. Después venían a preguntar por eso cuando lo desarmamos. Después hicimos un vestido y después lo fuimos mejorando y terminó ese. Pero bueno, lo importante es que dentro de las capas de la falda también tiene una cortina de acá del complejo, como para poder poner algo simbólico, ¿no? Qué laburazo, encaje, todo, tiene increíble el laburo del vestido. Sí, después vino una modista que nos ayudó como, porque en realidad no tengo idea de costura, entonces miraba videos tutoriales y eran como capas encimadas y bueno, pero después vino una costurera y lo confeccionó, lo cosió todo para que se pueda sacar del maniquí y volver a poner, porque si no era algo que estaba agarrado al maniquí. Claro. Ahora ella ya lo convirtió en vestido. Acá tenemos el conmutador. El conmutador se usó hasta el año 95, no hace tanto tiempo. Yo, por ejemplo, usé esos teléfonos de chica, porque... En el 95 fuimos Villa Panamericana y ahí hubo que como actualizarse porque era un papelón, teníamos los teléfonos de la época de los años 50 y teníamos los colchones de lana, por eso tenemos esta escardadora. Todo era original, traído por la Fundación Civil, las camas de hierro. Bueno, en el 95 se hicieron los Juegos Deportivos Panamericanos en Mar del Plata y los deportistas se alojaron dentro del complejo. Y ahí es donde se le ocurre a Silvia Daría, que era empleada del complejo, en la parte de tesorería, empleada administrativa, que había que contar nuestra historia y la gente tenía que saber de dónde venía este complejo, porque muchos deportistas pensaban que se había hecho para ese evento. Entonces también porque se hizo una renovación del patrimonio y se iba a perder también ese patrimonio original. Entonces, bueno, esa fue la manera en que ella se le ocurrió hacer un proyecto para un resguardo de ese patrimonio y recién en el año 2003 logró que se inaugure el museo. Fue un camino de años de estar con ese proyecto, presentando a las distintas autoridades hasta que hubo alguien que dio el ok y el aval y se pudo abrir. Esta silla, en la gestión anterior de Alberto Fernández, entre el 2020 y el 2023, se renovaron 6 hoteles, se arreglaron 6 hoteles, 2 estaban en obra y quedó frenado. Nuestros compañeros tuvieron que pintar todas las sillas de los comedores, estas son las sillas de los comedores. Y uno de ellos encontró esta plaquita que dice Fundación Eva Perón también, ahí. Es otro elemento que para nosotros es muy valioso, porque no tenemos registros, no está escrito en ningún lado, ¿no? Entonces, toda la historia nuestra se va construyendo, también los objetos hablan y los testimonios hablan, la transmisión oral es muy importante para nosotros. Después, bueno, hay ropería porque teníamos el sector de lavadero, el sector de servicios generales tenía lavadero, fábrica de hielo, panadería. También estaba el matadero que proveía la carne, por eso decimos ciudad balnearia, porque había todo. Estas butacas son del cine, del Hotel 8, había teatros, la iglesia, el parque recreativo en el lago, con los botes a pedal, con la calecita, los botes a remo. Tenía todo cubierto, digamos, tanto también para proveer de alimentos, como el matadero, como también los servicios y la recreación.
Estas máquinas de coser estaban en el sector del lavadero, justamente el sector del lavadero, imagínense que el complejo tiene una totalidad de 5.000 plazas, cuando está todo abierto, los 9 hoteles, 5.000 plazas, había que lavar 10.000 sábanas, la estadía al ser de 15 días había que hacer cambios de sábanas, creo que hacían 3 o 4 cambios de sábanas, así que el lavadero funcionaba las 24 horas, había distintos turnos. Esos vestidos en papel los hizo Silvia Dariel, la creadora del museo, hizo una muestra recreando los vestidos, sacando fotocopias de las fotos de los vestidos originales, armó esta muestra. Este se agregó después a lo último, cuando se agregó este traje, que fue también, es una réplica de un vestido utilizado por Eva Perón en una mención al doctor Finocchieto, en una entrega de un reconocimiento al doctor Finocchieto. Y la falda está hecha con una sábana de acá del complejo, las sábanas de algodón originales. Este vestido lo hizo Mónica Schumacher, que es museóloga y modista de alta costura, que nos ayudó a arreglar aquel vestido. La misma. Ella justo nos visitó, nos conocía el museo y se ofreció a ayudarnos. Eso también pasa en este museo. Mucha gente pasa y ve cómo puede aportar una ayuda de algún tipo, ¿no? Un poquito más de la vajilla, porque acá está todo lo que es el área presidencial, ¿sí? El área presidencial son 19 bungalows que están agrupados al lado del Hotel 1. Entre el Hotel 1 y el mar hay un sector de 19 casitas que originalmente no eran área presidencial. Estaba todo abierto, no estaba cercado y la gente podía elegir hospedarse en un hotel o en un bungalow. En la década del 70, en el año 75, con Isabel Martínez de Perón, se cierra eso y se hace de uso exclusivo para funcionarios. Ahí, a partir de ese momento, ya no puede ir el turista habitual, sino que solo funcionarios hasta el día de hoy. En el gobierno de Macri pasa ese sector, que era de turismo, como todo el complejo, pasa a depender de Presidencia de la Nación directamente. Así que bueno, ese sector sigue funcionando y sigue trabajando. Ahí están los cronómetros de los serenos. Era para controlar los horarios. O sea, ese sector sigue funcionando como hotel, tiene empleados, sí, todo. Sí, tiene un grupo de empleados, son 19 casitas, que está una asignada al gobernador de la provincia, otra al presidente, y bueno, y ahí hay funcionarios que lo usan más, otros menos, pero tienen esa posibilidad de venir a ese sector a descansar. Cuando dicen tal persona está en Chapadmalal, es en ese lugar, sí. Está el gobernador, creo, ahora estuvo. Sí, pero no digamos nada. Bueno, esta es la parte de las oficinas también. Esto está recreado el despacho del administrador del complejo, con los sillones tipo gobelino que tenía en su despacho, la bandera de ceremonia, y bueno, también elementos de oficina. Nosotros vemos como muy antiguo estas cosas, pero hay oficinas que todavía tienen, por ejemplo, esa agujereadora para los papeles, o sea, hay cosas que todavía... Y las máquinas de escribir se renovó y llegaron las computadoras en los años 2000 recién. Y había oficinas que ibas en el 2010 y todavía tenían su máquina de escribir, ¿sí? Eso también tenía que ver con los usos y costumbres también de cada empleado. En esta vitrina tenemos el libro La razón de mi vida, que escribió Eva Perón, y tenemos esta bufanda que donó Tita Merelo, la pusimos acá para estar resguardada. Tita Merelo vino en el año 54, cuando se hizo el primer festival de cine en Mar del Plata. A todos los artistas los trajeron a recorrer el complejo. Hay videos, incluso si uno busca en el archivo histórico, nosotros tenemos también uno, como los artistas los trajeron a recorrer todo el complejo. Entre ellos vino Mirta Legrand, Luis Sandrini, bueno, Tita Merelo. Cuando fueron a la parte de la capilla, como la capilla era una ermita, solo un altar, y estaba la Virgen de Luján ahí, ella dijo que seguramente la Virgen tenía frío y la abrigó con esta bufanda y quedó. Y cuando se armó el museo, el Obispado de Mar del Plata nos lo donó para que lo tengamos en exposición, porque lo tenían ellos resguardado. Bueno, y acá también elementos de oficina, el mimeógrafo, que es como si fuese la fotocopiadora antigua.
Y este archivo, que también fue recuperado por una empleada del complejo, ex empleada del complejo, fue una de las personas desafectadas en este año. Ella lo encontró en un subsuelo cuando estaban haciendo las tareas de recuperación del Hotel 1. Encontró este fichero en donde habla también del patrimonio del lugar y eso, cómo se hacía el trabajo patrimonial antiguamente. Ese busto que está ahí está hecho por Carola Iacobini. Lo tenemos afuera, lo que pasa que como fue vandalizado el cartel, tenemos miedo que también lo estropeen, entonces lo tuvimos que meter adentro. Es un busto realizado en fibrocemento por Carola Iacobini, que es una artista marplatense no vidente. Eso es lo más valioso, porque ella fue perdiendo la visión paulatinamente y siguió trabajando con maquinaria, con cortafierros. Bueno, y esto lo hizo ya habiendo perdido la visión, lo donó en realidad al gremio de UPCN Mar del Plata, la regional Mar del Plata, y cuando se fue el que tenía a cargo ese lugar, preguntó si lo podía traer al museo y así fue. Tenemos otro que se hizo con el molde, que está allá arriba, que también es de Carola. Acá hay un jueguito de vajilla de la empresa Losadur, que es una empresa de cerámica argentina, y acá se cuenta la historia. Lo donó una señora que nos visita siempre y ella nos trajo porque tiene una historia de muerte, de desaparecidos. Estaban los trabajadores en huelga reclamando por sus derechos y hubo desaparecidos y muerte. Entonces, bueno, tiene una historia ahí trágica que ella nos la compartió, y es el típico que le llaman el plato de la abuela, la vajilla de la abuela, ¿no? Porque en todas las casas bueno, acá hicimos como falta un sillón que lo tuvimos que usar para otra cosa, pero habíamos hecho como un rinconcito vintage más contemporáneo, ¿no? De la década del 70, con el teléfono, el televisor y el jueguito de Losadur. Y este espacio ya tiene que ser desarmado porque es el que habilitamos cuando hicimos la feria navideña en el mes de diciembre. En este espacio nosotros hacemos muestras temporarias, o sea, lo vamos cambiando de acuerdo a la ocasión. Esto lo habíamos hecho cuando hicimos en el mes de diciembre Chapadmalal Brilla, como un evento dando el mensaje de que aún cerrado hay una lucecita acá de gente que quiere seguir trabajando, que quiere seguir brillando y que quiere el complejo abierto y para todos, ¿no? Entonces por eso hicimos los hoteles recreados. Adentro tiene una velita, ahora no las prendí, pero me olvidé. Pero tiene una velita y también nos visitó Papá Noel. Y lo más importante es que convocamos a los emprendedores de la zona y afuera hacemos una feria. Lo hicimos para el Día Mundial del Turismo, lo hicimos previo a las fiestas para apoyar a los emprendedores de la zona que en esta época tendrían los hoteles abiertos y estarían trabajando. Y bueno, la idea es hacerlo ahora en temporada también. Ahora tenemos el cumpleaños del museo, el 18 de enero es nuestro aniversario, lo vamos a celebrar el 25, domingo 25 de enero, así que si andan por acá, nos encantaría contar con ustedes. Y bueno, seguramente ya en febrero armaremos otro festival con feria. Así que bueno, eso es básicamente. Después en las mesas hay un poco de información, hay fotografías. Por ejemplo, de este lado tenemos todas turistas cuando vienen y cuentan que estuvieron o que sus abuelos estuvieron. Bueno, lo primero que le preguntamos es si tienen fotos, algo, porque estas fotos también nos ayudan, como les decía, a contar nuestra historia, ¿no? En esta foto, por ejemplo, vimos que no estaba todavía construido el balneario. Y así cosas que antes había y que ya no. Ahí están los botes a pedal, a remo. Está la construcción del puente también, del puente Vaperón, que es este puente interno. Ahí esas fotos de la construcción. Y acá hay algo muy lindo, por ejemplo, un señor que tenía la foto cuando vino con su padre y fue y se sacó la foto ahora él solo. Y de este lado tenemos trabajadores
trabajadores del complejo. Y también acá una foto de la escuela 52, que estaba segundo, tercero y cuarto año, en el año 57, en el Hotel 7. Después fue al hotel, primero funcionó en el Hotel 7, después funcionó en el Hotel 3. Mi papá, por ejemplo, que es nacido acá, fue a la escuela al Hotel 3. ¿Es ahí? Sí, es él. Este. Y mi tía también, la hermana, también que fue a la escuela. Bueno, Cintia, muchas gracias por el recorrido, pero sobre todo muchas gracias por mantener vivo esto, por mantener este patrimonio que es de todos, todas nosotros, es un pedazo de la historia de nuestro país. Sí. Así que muchas gracias a vos y en nombre tuyo a todos tus compañeros y compañeras que mantienen este espacio, que le dan tanta vida y que, bueno, está tan nuevo como esa muestra permanente, y ojalá esos deseos que metieron abajo del árbol nos traigan para este 2026 que se ilumine la cabeza de quienes dirigen estos hoteles y los vuelvan a abrir, porque es muy importante para toda la sociedad. No sé si ustedes quieren decir algo. No, gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por venir y bueno, acá estamos de lunes a viernes, de 8 a 12 estamos abiertos para que puedan visitar, hay videos, hay cositas para compartir y bueno, y hay muchas ganas de recibirlos, sobre todas las cosas. Muchas gracias. Gracias.